para nuestro próximo bloque invitamos a Pablo Fernández Marrón. Pablo es asesor de CREA Ranqueles, es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Está trabajando como líder del proyecto Malezas en investigación y desarrollo desde ACREA y también es productor agropecuario y empresario. Adelante, Pablo. Bueno, buen día a todos. Gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos en esta tercera jornada en forma conjunta entre el proyecto Plagas y el proyecto Malezas. El proyecto Malezas en su octava campaña que se está iniciando, con acciones en casi todas las regiones agrícolas del movimiento CREA. Yo los voy a poner un poquito en autos y en el estado de situación de la problemática de maleza en los sistemas agrícolas CREA para hacer como un preámbulo a la disertación de Juan Cacciavigliani y Lucio Batedaga de Demeter Lab que siguen después de esta presentación. Así que bueno, sin más, es contarle un poquito cómo está el estado a la fecha, según la percepción de nuestros miembros CREA, en la encuesta de julio, la encuesta SEA, vemos en el mapa de la izquierda el porcentaje de empresas con problemas de malezas resistentes. En casi todos los casos supera el 50% de empresas que declaran tener algún problema de malezas tolerantes o resistentes. Cuando vamos a ver la tendencia interanual de esta problemática y eligiendo a mano alzada 4 de las principales malezas target que se declaran como problema, vemos que hemos aprendido de alguna forma a producir rentablemente, pero bajo ningún punto de vista estamos encontrando la solución al problema. Vemos que para rama negra estamos entre el 50 y el 60% de lotes informados con problemática. Para Yuyu Colorado, en la 2015-16 arrancamos con un 34% y hoy estamos en un 55%, y lo mismo para el sorgo de Alepo y para el Ausín. Esto nos da una instancia de que, bueno, hemos aprendido a producir y nos hemos acomodado a la problemática, pero en el corto plazo no le estamos encontrando la solución al tema. Después vamos a ver algunas cuestiones que por ahí nos dan algún indicio de manejos integrados que pueden sumar a esto. Cuando nos vamos a datos agrícolas trazados, una base unificada a nivel de lote, una gran herramienta de CREA con mucha fuerza, estamos viendo que lotes informados sobre el porcentaje de superficie agrícola declarada, tenemos más de 1.380.000 hectáreas, y cuando filtramos por un ranking de malezas declaradas como problemática, vemos que Amaranthus se lleva el 54% de la torta. O sea, esto no suma el 100 porque hay posibilidad de poner más de una maleza como problema a nivel lote, pero hay 54% de la superficie declarada de ese 1.400.000 hectáreas con problema de colorado, un 31% con problema de rama negra, un 15% con un incipiente sorgo de Alepo que viene creciendo año a año, complejo de gramíneas anuales estivales, el Ausín, Equinocloas, el complejo de Papoforum, Chloris y Tricloris, desde norte de Córdoba y distribuyéndose Borreria, Reigras desde el sudeste y Mar y Sierras, y bueno, y el resto de incipientes como crucíferas o flor de Santa Lucía. Una base con un potencial enorme a nivel datos y posibilidad de bucearlos para nosotros. De la misma base y con el mismo N, cuando vamos a ver por regiones quién declaró tener problemas todavía, o sea, una vez aprendido o una vez que nos hemos acostumbrado al manejo con herbicidas o con herramientas de sistema de cómo disminuir el impacto de las malezas tolerantes y resistentes a cuenta de aumento en nuestros costos de sementera o lo que fuese, seguimos viendo que todavía tenemos entre un 5 y un 20 y pico por ciento de superficie que todavía seguimos con problemas para controlar malezas. Esto está relacionado a algunos escapes que podemos tener y en función de las distintas regiones. Donde por ahí para este caso y en otros años es distinto, es otra la región, oeste tiene un salto muy grande
clásico de cuando uno supone que no tiene la problemática y de golpe y porrazo se encuentra con que todos los lotes tienen colorado o tienen alguna otra maleza, sorgo de Alepo o lo que fuese. Cuando nos vamos a ver cuál es el problema y nos quedamos con oeste, vemos que el 65% de los lotes tienen problemas de colorado, o sea, no de los lotes, sino de la superficie. Y el 53% de la superficie está con problemas de sorgo de Alepo. Un detalle para el dato de semiárida, abajo de todo en otras, es porque hay pocos lotes declarados y todos declararon tener roseta, por eso ese 100% ahí. Pero bueno, acá vemos cómo se distribuye ese ranking del cual hablábamos, de Yuyo Colorado, con entre el 35 y el 80% de superficie afectada. Para rama negra, con mayor presión en Córdoba Norte, norte de Santa Fe Centro y sur de Santa Fe, sorgo de Alepo, todo lo que es centro, Córdoba Norte, Chaco santiagueño, litoral sur, mucho aumento en la última campaña en norte de Buenos Aires, norte de Santa Fe, oeste arenoso, distribuido casi en todas las regiones, hasta sudeste. Vemos como tricloris y tricloris estamos en toda la parte centro-norte del país, Chaco santiagueño, en Córdoba Norte, en el NOA, Santa Fe Centro y sur de Santa Fe. Bueno, y así para cada una de las distintas malezas que primero se adapta a cierta región, a cierto sistema de manejo y desde ahí se distribuye en función de sus posibilidades al resto de las regiones. Pero bueno, datos que nos permite tener esta base agrícola trazada. Desde SEA y con un seguimiento ya de la quinta campaña, para el 2021 vemos que sigue estando como práctica de manejo más utilizado el manejo de herbicidas y de rotaciones para el tratamiento de maleza problema. Sigue estando firme desde hace 3 campañas la utilización de cultivos de servicio para el control de malezas, sistemas de labranza, fechas de siembra, densidad y distribución, y un incipiente crecimiento de aplicaciones selectivas en los últimos 2 años, que lo creemos muy, muy interesante. Habrá que ver dónde y cómo entran este tipo de manejos, al igual que los cultivos de cobertura, pero bueno, son prácticas que se están empezando a integrar y que las vemos como muy interesantes para esa posibilidad de entrarle por distintos lugares a la problemática. Fundamentalmente, y como preámbulo para la charla que viene, nos fuimos a DAT a ver cuál es la cantidad de principios activos aplicados en simultáneo en un lapso de 20 días previos a la siembra hasta la preemergencia del cultivo. Acá podemos tener aplicaciones, una sola aplicación con 4 o 5 principios activos o 2 aplicaciones separadas tipo doble golpe. Pero bueno, en el lapso de 25 días sobre la superficie aplicada a cultivos de verano 2021, tenemos esta distribución de principios activos para los distintos cultivos de maíces en sus distintas formas, temprano, tardío y de segunda, soja de primera y de segunda y girasoles. Encontramos hasta 5 principios activos puestos en simultáneo dentro de la misma aplicación y en ese corto periodo de tiempo. Cuando desglosamos cada uno de los cultivos y en función de su mecanismo de acción, encontramos que para maíz temprano hay un alto uso de glufosinato con hormonales, HPPD o mezclas de HPPD con ALS como preemergentes, en mezcla con también cloracetamidas o inhibidores de división celular, algún PPO residual, generalmente asociado a residuales y no tanto de contacto quemantes, más las clásicas triacinas, en este caso seguramente sea atracina la que se lleva la mayor cantidad de Ns de esta base. Para maíz tardío vemos que empiezan a aparecer algunos graminicidas con un 4%, al principio del cuadro, de vuelta en las regiones centro, Chaco santiagueño y Córdoba Norte, regiones que tienen mucha problemática de complejo de gramíneas anuales y perennes estivales. Se intensifica el uso de glifosatos,
en mezcla con hormonales y de vuelta combinando en preemergencias con inhibidores de división celular y clorazepamidas más triacinas con algún doble golpe o algún tipo de quemante entre PPO y paraquat como reseteo de los lotes. Para sojas también tenemos aplicaciones presiembra o preemergencia de graminicidas, muchas veces esto asociado sobre todo a sorgos de Alepo de rizomas, que para las fechas de siembra ya los tenemos, o algo de leucin, en mezclas con ALS para control de alguna maleza escapada de los barbechos largos, de rebrotes estivales, eh, o algo de las incipientes camadas que hay estivales, con más glifosato, más hormonales. Hay un 15% de uso de inhibidores de división celular, donde entra piroxasulfone, acetoclor, metolaclor, y el uso un poco más masivo de quemantes entre PPO como saflufenacil o paraquat para ese reseteo de los lotes, alguna triacina asociada a metribuzin en alguna región. Y en soja de segunda, lo mismo, graminicidas, algo de ALS, masivo uso de glifosato en este caso, en mezcla con hormonales en algunas regiones, por ahí asociado a la cercanía de la fecha de siembra de segunda y la posibilidad de algún tipo de fitotoxicidad en el cultivo, con un 12% de clorazepamidas e inhibidores de división celular, y sí o sí con el acompañamiento de PPO como quemante y residual, sobre todo asociado a control de yuyo colorado. Asumimos que es todo esto. Por último, y para ir cerrando, algunos indicadores que aparecen de aquellos miembros CREA que empezaron a cargar gestión ambiental CREA. Dentro de la base data hay un apartado que permite cargar principios activos en cada una de las aplicaciones con sus dosis, y de allí sacar algunos indicadores ambientales como EIQ, que es un cociente de impacto ambiental. Es un indicador que se generó allá por la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Este cociente promedia el peligro para el consumidor, un peligro ecotoxicológico y un peligro para el trabajador. Y cuando buceamos un poquito encontramos que en función del antecesor para el cultivo de soja de la última campaña, con un N de lotes de alrededor de 1000 lotes, encontrábamos una disminución de 22 puntos de IQ cuando hablábamos de antecesor maíz versus antecesor cultivo de servicio, y un poco menos cuando hablamos de antecesor soja a antecesor cultivo de servicio, pero el cultivo de servicio como una práctica de sistema que estamos manejando dentro de los servicios que se le pide para el control de malezas, lo vemos como importante porque empezamos a bajar la carga herbicida de estos lotes. Y en el cuadro de la derecha podemos ver sobre casi 1100 lotes una disminución de 17 puntos en EIQ entre aquellas aplicaciones que no tuvieron, para miembros que declararon gestión ambiental, que no tuvieron aplicaciones selectivas versus las que sí tuvieron. Tenemos un N chico de 42, pero es significativo como para hacer esta comparación. Sin mucho más, mil gracias por el tiempo y el espacio. Que sigan muy bien.